Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un tema que yo sé que a ustedes les importa muchísimo y que es muy importante para mí que ustedes lo sepan, sobre todo si hay algunos que están buscando ofertas de trabajo o también si ya están aquí y se preocupan por la seguridad. Yo sé que hay muchos que me escriben que si yo me siento segura siendo una mujer joven, que cómo me siento, que si hay mucha violencia, mucha inseguridad. La verdad, yo muchas veces les he contado y les he dicho que yo camino bastante aquí en la isla en diferentes horarios y la verdad es que me siento muy cómoda, me siento muy tranquila, la gente es muy amable, usualmente te saludan y puede que uno a veces no esté acostumbrado a esa amabilidad y hay gente que digamos te habla y uno de pronto lo puede tomar como que se siente uno extraño, porque eso pasaría en nuestros países, pero la verdad es que aquí la gente lo hace de todo corazón y solamente saludan o dicen que tenga uno un buen día o le dicen algún comentario que lo hace sentir a uno bien. Entonces yo me siento muy segura en la isla y yo no he tenido que pasar por circunstancias digamos como de violencia o digamos algún robo o algún atraco, y de mi círculo cercano aquí en la isla tampoco he escuchado ningún caso acerca de violencia como directa. Pero la verdad es que sí hay un problema muy importante, muy grave que yo veo y que yo veo que es mucho más fuerte aquí que digamos, por ejemplo, en mi país es muy diferente, lo veo menos, y es el fraude telefónico, usualmente telefónico o por vía de correo. Aquí se presenta muchísimo, hay mucha gente que se hace pasar por personal de la policía, por personal del gobierno y mandan mensajes o hacen llamadas y dicen que digamos te hacen chantajear. Algunas veces te chantajean con unos costos o con unos montos que tú no puedes pagar y te dicen que si no pagas ese dinero te van a llevar a la cárcel o te van a deportar. Usualmente, ¿cómo se puede detectar estos personajes que quieren hacer un fraude? La verdad es que usualmente a esa gente les va a pedir que ustedes hagan o que ustedes compren esas tarjetas de regalo. Usualmente no les va a pedir una consignación en un banco, porque ahí se podría ver o habría una evidencia. Entonces les van a pedir que hagan un pago por medio de tarjetas de regalo. Usualmente también esa gente los va a estar apurando muchísimo y van a estar muy interesados en que todo se haga ya y rápido. Con eso no queda evidencia ni ningún rastreo de una llamada o de un correo. Me pareció muy importante contarles acerca de esto porque hace unos pocos meses hubo un caso muy cercano a mí en la universidad que la verdad me golpeó muchísimo y me sorprendió muchísimo porque fue a un estudiante internacional. Entonces eso perfectamente me hubiera pasado a mí o le puede pasar a alguno de ustedes y eso es lo que no quiero, y es muy importante prevenirnos. Yo sé que con estos temas de inmigración o cuando nos dicen que vamos a ser deportados o que nos van a colocar una multa o que va a haber alguna nota o algún récord en nuestra agenda o en esta cosa de inmigración, yo sé que eso nos asusta muchísimo y no nos gustaría jugar con eso, y sé que seríamos capaces de hacer cualquier cosa para que no nos viéramos involucrados en ningún problema con el gobierno. A esta chica que les cuento, ella es de la universidad y es una estudiante internacional. La contactaron y le dijeron que no hizo los impuestos bien. Usualmente en la universidad nos ayudan con los impuestos a los estudiantes internacionales. Sin embargo, ella no lo pensó muy bien y se asustó muchísimo por lo que les digo, porque le dijeron que si no pagaba iba a ser deportada y iba a tener que regresarse a su país y no iba a poder volver acá. Ella ya tenía toda su universidad aquí, ya lleva más de 2 años, así que la verdad fue un golpe muy duro para ella y le dijeron que pagara más de $2,000 en tarjetas de regalo, como les cuento. Ella no los tenía, los sacó de donde pudo, los consignó todos y la verdad es que los perdió porque luego obviamente se trató de contactar con el banco, se trató de contactar con la policía, pero usualmente como uno de buena fe hace esos actos, ellos no tienen una forma de devolverle a uno el dinero y usualmente esa gente es muy experta y no deja rastro. Es muy importante que ustedes sean muy cuidadosos con sus números, sobre todo de identidad, digamos con una foto de su permiso de trabajo o con una foto o con el número del SIN number. Alguien los puede timar a ustedes.
no solamente es esta excusa, ellos sacan un montón de excusas, les pueden decir que su estatus ha cambiado, que ya no están legales en el país, mejor dicho, les pueden sacar por cualquier ladito que ellos vean. La verdad es que yo he visto que mucha gente comparte en grupos de Facebook o en cualquier otro lugar sus fotos de sus documentos personales, y la verdad me parece muy importante que sepan que eso no es bueno, porque aunque uno lo haga de buena fe o tal vez buscando una obra o por la desesperación, hay gente que se puede aprovechar de esto. También en la universidad últimamente nos han advertido que hay otra modalidad por el mismo fraude. Llaman a tu número o se contactan por correo electrónico, y obviamente como nosotros enviamos muchas ofertas y usualmente de pronto podemos, por lo que les digo, de la desesperación, buscar en páginas que no son legales o que nos roben nuestros datos, hay personas que te dicen que bueno, te contratan de lo que sea, de niñera o de mesera o lo que sea, pero te tienen que consignar un monto de dinero bastante, digamos, no sé, $5,000, te lo tienen que consignar a tu cuenta, y luego cuando tú te das cuenta el cheque o la consignación no se hizo, no es verdadera, y te pueden robar también dinero que tengas en tu cuenta. Entonces es muy importante que ustedes estén al tanto y pendientes de que sea un empleador legal, que además les haga a ustedes un contrato también que sea todo legal, para que ustedes no tengan ninguna preocupación. Yo sé que a veces uno puede actuar con desesperación, pero a veces cuando uno va por el camino fácil, las cosas no le salen como uno quiere. A mí, estando aquí, me han llegado bastantes correos electrónicos y llamadas ofreciéndome que gané un premio, o que mi estatus no es legal, o que me están ofreciendo una oferta de trabajo, y la verdad es que usualmente yo intento contactarme con la compañía o con la institución que me esté ofreciendo o que me esté diciendo lo que tengan que decirme, y eso es un dato y un tip que recomienda la policía, que ustedes mismos se contacten, porque si ellos los están llamando a ustedes, probablemente ese no es el número de verdad. Entonces cuando ustedes llaman a la institución, realmente ellos tienen en su base de datos si es real la información o si no lo es. Algo que me quedó muy metido en mi cabeza, en mi memoria, es que uno de los policías en la universidad nos contó que usualmente ellos, y suena ilógico también, que ellos no enviaron un correo electrónico diciendo: oye, te vamos a arrestar por tal y tal. Si tú cometiste de verdad un delito y te van a arrestar, probablemente no te avisen, sino que lleguen a tu casa y procedan con lo que tengan que hacer. Entonces es muy extraño que de verdad la policía o el gobierno les esté a ustedes mandando un mensaje acerca de su estatus o acerca de cualquier otra inconveniencia de inmigración. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, porque puede ser importante y puede que los notifiquen por correo electrónico, lean el mensaje y ustedes mismos comuníquense, bien sea con el gobierno o bien sea con la policía, pero para que ellos puedan corroborar la información a ver si es verdadera y válida o no. Por último, pero no menos importante, también he escuchado una modalidad en Kijiji, y seguramente también se usa en algunas otras páginas de venta y compra de artículos. He escuchado que las personas pueden que hagan una transferencia, no sé la verdad cómo hagan esa transferencia, pero es una transferencia que tú recibes y luego cuando ya la recibes te la vuelven a regresar. O sea, de verdad la plata no queda en tu cuenta. Entonces así te pueden embaucar y quitar tus productos diciendo que ya te consignaron el dinero. Entonces, si ustedes ven la posibilidad de que les consignen en efectivo para ustedes después ahí sí entregar el producto que ustedes están ofreciendo, sería muchísimo mejor esa solución. Si ustedes compran o hacen muchas compras en línea, asegúrense de que la página sea segura, porque ahí es donde recaudan toda la información para luego timarnos y embaucarnos con otros fraudes. Entonces yo me preguntaba de dónde sacan esa información, y obviamente la roban de donde uno la pone, que usualmente no es segura. Yo sé que muchas veces pensamos que la inseguridad o la maldad solamente está en nuestros países, pero la verdad es que cuando uno llega acá, pues también tiene que seguir teniendo esa desconfianza, porque pues gente que a veces se quiere aprovechar hay en todo lado. Entonces no sean tan confiados aquí, y también busquen muy bien en todos los lugares que ustedes estén mandando sus ofertas. La verdad es que la mejor opción es que ustedes busquen las ofertas en los sitios web que están avalados por el gobierno. Entonces ustedes busquen y cerciórense de que todas estas ofertas son avaladas por el gobierno para que luego no tengan ningún inconveniente. De verdad espero que esta información sea muy útil. Lo que les digo, yo creo que
a veces yo pienso y digo que no caería en eso, pero yo creo que en un momento de desesperación cualquiera puede caer y es normal porque nos angustiamos, porque tenemos muchos planes aquí y que de la nada nos lo derrumben, sobre todo con una fuerza pública tan grande como es el gobierno. Yo sé que nos puede angustiar muchísimo y haríamos lo que sea en el estrés y en la angustia de que se nos van a dañar los planes. Entonces espero que les guste este video, que se informen, que si tienen a alguien que le creen que les puede servir este video, se lo compartan, suscríbanse, denle like a este video, síganme en todas las redes sociales como Una Colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!